Hola a todos. Creo que todos en algún momento me conocieron. Soy el Chavo. Y si les soy sincero, estoy muy triste. Porque tomé una decisión que, aunque me duele mucho decirla, tuve que tomar por el bien de todos los que me rodean. Antes de irme, quería despedirme de todos ustedes. Y también contarles todo lo que pasó realmente. Por eso estoy grabando esto. La cámara me la prestó un camarógrafo que es muy amigo mío. Me dijo que podía usarla el tiempo que quisiera. Aunque creo que él tampoco sabe lo que voy a hacer después de terminar esta grabación. No quiero que nadie piense cosas malas de la vecindad, ni del profesor Girafales, ni de Don Ramón, ni de la Chilindrina, porque ellos fueron mi familia, aunque a veces yo sintiera que estorbaba. Así que, supongo que debería empezar desde el principio. Todo comenzó una tarde mientras estaba sentado en el patio de la vecindad hablando con Kiko. Aunque muchas veces parecía presumido, yo sabía que en el fondo era un buen amigo. Claro que a veces repetía cosas feas que aprendía de su mamá, doña Florinda. Pero aún así, él siempre terminaba jugando conmigo. Ese día estábamos hablando de nuestro futuro. Kiko me preguntó qué pensaba hacer cuando creciera. Y yo le dije que todavía no sabía. Entonces empezó a hacerme muchas preguntas. ¿Y de qué vas a vivir, Chavo? ¿Qué vas a comer? ¿Dónde vas a trabajar? Yo intentaba responderle, pero como siempre, terminaba diciendo tonterías. Le dije que tal vez podía trabajar cargando cosas. Después le dije que quizá podía vender globos. Y luego terminé diciendo que tal vez podía hacer sándwiches de jamón, aunque casi nunca había probado uno completo. Kiko comenzó a reírse. Pero después se quedó pensando. Y entonces me preguntó algo más serio. Pero de verdad, Chavo, ¿qué quieres hacer con tu vida? Recuerdo que me quedé callado un momento. Después levanté la mirada y le dije algo que en ese momento me hizo mucha ilusión. Le dije que quería sembrar un árbol de chabácanos. Kiko se empezó a reír y me preguntó para qué. Y yo le dije, pues para que me dé millones de chabácanos y después vendo los millones de chabácanos, y así ya nunca me faltaría comida. Kiko se rió tan fuerte que casi se cae del escalón, y aunque se burló un poco. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí que todo estaba bien. A la mañana siguiente, me tomé muy en serio eso de los chabácanos. No sé por qué, pero por primera vez sentía que tenía un plan para mi vida. Así que busqué una maceta grande que encontré tirada cerca de la azotea. La llené con tierra usando una lata vieja, y después guardé muy bien un hueso de chabacano que había encontrado días antes. Recuerdo que estaba emocionado. Hasta me imaginaba un árbol enorme lleno de frutas. Millones y millones de chabácanos. Tantos que jamás volvería a tener hambre. Mientras acomodaba la tierra, Kiko salió de su casa y se me quedó viendo. Me preguntó qué estaba haciendo. Y yo, bien contento, le conté todo. Le dije que estaba sembrando mi futuro. Kiko comenzó a reírse otra vez. Pero no parecía burlarse de verdad. Creo que hasta le daba un poco de ternura escucharme. Entonces me agaché para acomodar mejor la tierra dentro de la maceta. Y fue ahí, cuando pasó todo. No me di cuenta de que Kiko se había puesto detrás de mí. Yo agarré un puño de tierra y lo aventé hacia atrás sin mirar, y toda la tierra le cayó directo en los ojos. Kiko empezó a gritar y a llorar desesperadamente. Decía que no podía ver. Que le ardían mucho los ojos. Y comenzó a hacer un escándalo tan fuerte que toda la vecindad salió de sus casas. Don Ramón fue el primero en acercarse para preguntar qué había pasado. Pero después salió doña Florinda. Kiko llorando le contó lo sucedido, pero entre los gritos olvidó decir quién le había tirado la tierra. Y entonces pasó algo que todavía recuerdo muy bien. Doña Florinda, como siempre, le dio una cachetada a don Ramón. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no parecía enojo de costumbre. Parecía odio de verdad. Lo señaló muy furiosa y le dijo que si algo le pasaba a su hijo, iba a denunciarlo. Recuerdo que la vecindad se quedó en silencio. Hasta don Ramón dejó de gritar por un momento. Después hizo su típico berrinche azotando su sombrero contra el piso y saltando sobre él. Y la discusión continuó como siempre. Pero nadie se dio cuenta de la verdad. Nadie sabía que el culpable había sido yo. Y mientras todos discutían, yo me quedé parado junto a la maceta. Sintiendo algo muy feo aquí adentro. Porque por primera vez, sentí que había lastimado a alguien de verdad. Horas después de lo que pasó con Kiko, intenté distraerme jugando en el patio de la vecindad. Estaba jugando con mi pelota de trapo. Aunque para ser sincero, ya casi no parecía de trapo. Con el tiempo se había llenado tanto de tierra y suciedad que algunas partes ya estaban duras como piedras.
A veces hasta dolía cuando me pegaba en la cara. Pero aún así era mi pelota favorita. Recuerdo que estaba imaginando que era Enrique Borja. Corría de un lado a otro fingiendo que el estadio entero gritaba mi nombre. Y entonces grité, ¡gol! Justo en ese momento pateé la pelota con todas mis fuerzas. Pero cuando levanté la mirada, vi entrar al señor Barriga por la puerta de la vecindad. Todo pasó demasiado rápido. Intenté detener la pelota, pero ya era tarde. La pelota le pegó directamente en la cara. Tan fuerte, que sus lentes salieron volando y se rompieron contra el suelo. El señor Barriga ya venía de mal humor. Se notaba en su cara desde antes de entrar. Pero después del pelotazo, algo cambió. Se quedó completamente inmóvil por unos segundos. Y luego gritó con una furia que nunca antes le había escuchado. Tenía que ser el Chavo del 8. Yo me asusté y le respondí lo de siempre. Fue sin querer queriendo, pero esta vez él no se calmó. Al contrario. Comenzó a gritar preguntando cuándo sería el día en que pudiera entrar a la vecindad sin recibir un golpe mío. Después levantó uno de sus pies y dijo que todavía le dolía una lesión que, según él, yo le había causado tiempo atrás. Y entonces, me amenazó. Me dijo que si volvía a recibirlo con un golpe, esta vez sí me iba a dar una tunda de verdad. Recuerdo que sentí mucho miedo. Porque aunque el señor Barriga siempre se enojaba, nunca antes me había hablado así. Después caminó directamente hacia la casa de don Ramón. Tocó la puerta muy fuerte. Y como siempre, don Ramón comenzó a inventar excusas para no pagar la renta. Pero esta vez el señor Barriga ya no estaba de humor para escucharlas. Le gritó que estaba cansado. Que no quería más mentiras. Y comenzó a amenazarlo diciendo que iba a demandarlo por todas las deudas atrasadas. Incluso dijo que podía traer cargadores para sacar todas sus cosas a la calle. Y lo que más me dolió escuchar, fue cuando dijo que no le importaba en absoluto lo que pasara con la Chilindrina. La vecindad entera quedó en silencio. Don Ramón ya no estaba haciendo bromas. Y yo solo observaba todo desde detrás de mi barril. Sintiendo que otra vez, todo había empeorado por mi culpa. Después de eso, todo empeoró todavía más. Don Ramón había escuchado desde su casa todos los gritos del señor Barriga. Así que ni siquiera necesitó preguntar quién había tenido la culpa. Recuerdo que comenzó a llamarme a gritos desde la puerta de su apartamento. Y aunque tenía miedo, terminé saliendo. Don Ramón estaba furioso. Pero no era el enojo de siempre. No era como cuando me daba un coscorrón y luego todo terminaba. Esta vez se veía cansado. Muy cansado. Apenas me vio, empezó a reclamarme que por mi culpa el señor Barriga casi lo había echado de la vecindad. Decía que ya estaba harto de meterse en problemas por mi culpa. Y luego mencionó lo de Kiko. Me preguntó si también había sido yo quien le había lastimado los ojos con tierra. Yo bajé la cabeza, porque sabía que era verdad. Entonces don Ramón dijo algo que me dolió más que cualquier golpe. Me dijo que me estaba volviendo un niño odioso. Que solamente causaba problemas. Y que algún día alguien iba a salir lastimado de verdad por mi culpa. Recuerdo que sentí un nudo muy feo en la garganta. Porque yo nunca quise hacer daño a nadie. Nunca. Pero antes de que pudiera decir algo, don Ramón se quitó el cinturón. Y por un momento pensé que solo intentaba asustarme. Pero no. Esta vez no hubo coscorrón. No hubo regaño de juego. Don Ramón comenzó a golpearme la espalda con el cinturón mientras me gritaba que entendiera de una vez que mis acciones tenían consecuencias. Perdí la cuenta de los golpes después de un rato, pero creo que fueron 10. Cada azote dolía muchísimo. Y más dolían las palabras. Porque mientras me golpeaba, seguía diciendo que yo solo traía problemas a la vecindad. Recuerdo escuchar a la Chilindrina llorando. Ella le gritaba a su papá que se detuviera. Pero don Ramón no parecía escucharla. Cuando todo terminó, yo apenas podía moverme del dolor. Y lo peor de todo, fue verlo darse la vuelta e irse sin mirarme siquiera. Esa noche me fui muy despacio hacia el apartamento 8. Me dolía la espalda. Pero me dolía mucho más el corazón. Porque don Ramón, era lo más cercano a un padre que yo había tenido jamás. Después de lo que pasó con don Ramón, pasaron 5 días. 5 días en los que casi no salí del apartamento 8. La verdad, tenía miedo. Miedo de volver a causar problemas. Miedo de romper algo. Miedo de lastimar a alguien otra vez sin querer. Así que me quedaba sentado la mayor parte del tiempo mirando por la ventana. Escuchando las voces de la vecindad desde lejos. A veces escuchaba reír a Kiko. O a la Chilindrina jugando en el patio.
Y aunque quería salir con ellos, algo dentro de mí me decía que era mejor quedarme escondido. Pero después de esos 5 días, finalmente salí. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Algo había cambiado. La gente comenzó a verme diferente. Como si yo fuera un problema. Como si mi sola presencia molestara. En la escuela ya nadie quería sentarse conmigo. Cuando intentaba acercarme a jugar, los demás niños inventaban excusas para irse. Algunos hasta me miraban con miedo. Otros simplemente me evitaban. Y poco a poco empecé a escuchar cosas. Ahí viene el niño problemático, ten cuidado o te va a pegar, todo lo arruina. Recuerdo que sentía un hueco muy feo en el pecho cada vez que escuchaba eso. Porque yo no entendía en qué momento todos comenzaron a odiarme. La única persona que todavía seguía hablándome era la Chilindrina. Ella me llevaba comida a veces. O se sentaba conmigo cerca del barril para hacerme compañía. Pero incluso eso terminó mal. Porque un día ella también tuvo problemas por culpa mía. Ni siquiera fue algo tan grave. Pero bastó para que don Ramón le prohibiera juntarse conmigo. Recuerdo perfectamente la última vez que intentó hablarme. Ella se acercó despacito, mirando hacia la casa de su papá, para asegurarse de que no la viera. Y me dijo casi susurrando, perdóname, chavo, después se fue corriendo. Y desde ese día, me quedé completamente solo. Hasta el profesor Girafales parecía empezar a cansarse de mí. Cada vez que ocurría algo malo en la escuela, todos me miraban primero. Aunque yo no hubiera hecho nada. Si desaparecía algo, era culpa mía. Si alguien lloraba, seguramente había sido yo. Y poco a poco, la vecindad empezó a creer que yo era un niño odioso. Un niño estorboso. Un niño que solo traía desgracias. Y lo peor de todo, es que empecé a creerlo también. Y entonces llegó el momento más horrible de todos. Los barrios que estaban cerca de la vecindad comenzaron a ponerse muy peligrosos. Cada día aparecían noticias nuevas sobre robos, asaltos y delincuentes armados. La gente tenía miedo incluso de salir de sus casas por las noches. Y como la vecindad estaba cerca de esos lugares, nosotros tampoco nos salvamos. Comenzaron a desaparecer cosas. Primero fueron objetos pequeños. Cubiertos. Herramientas. Dinero. Después comenzaron a perderse cosas más importantes. Todos en la vecindad vivían desconfiando unos de otros. Recuerdo que por un momento, nadie me culpó. Porque los vecinos ya habían visto las noticias en la televisión. Sabían que había ladrones entrando en las colonias cercanas. Pero aún así, yo sentía que todos seguían mirándome raro. Como si estuvieran esperando el momento perfecto para señalarme otra vez. Y tristemente, ese momento llegó. Ese día yo estaba solo cerca de mi barril. Recuerdo que hacía mucho calor. Y mientras descansaba, escuché pasos corriendo. Muy rápidos. Antes de que pudiera reaccionar, alguien lanzó algo dentro de mi barril y salió corriendo. Todo ocurrió en apenas unos segundos. Ni siquiera pude ver bien quién había sido. Al mismo tiempo escuché a don Ramón gritar desde su apartamento. Decía que le habían robado su alcancía. Salió desesperado buscándola por toda la vecindad. Miró dentro de su casa. Debajo de la cama. En el patio. Incluso salió a buscar afuera. Y entonces, se acercó a mi barril. Recuerdo perfectamente cómo cambió su cara cuando vio la alcancía ahí dentro. Sus ojos se llenaron de furia. Y comenzó a gritar delante de todos. Fue el chavo. El chavo es el ratero. Sentí que el corazón se me detuvo. Intenté explicar que yo no había hecho nada. Que alguien la había aventado dentro del barril. Pero nadie me escuchó. Todos comenzaron a salir de sus casas. Doña Florinda. Kiko. Gloria. Patty. La Chilindrina. Incluso el señor Barriga, que justo había llegado a cobrar la renta. Todos me rodearon. Y comenzaron a gritarme cosas horribles. Ladrón malagradecido, delincuente, ya sabíamos que terminarías así. Recuerdo que yo lloraba intentando defenderme. Pero entre más hablaba, más se enojaban. Y lo peor, fue ver las caras de todos. Porque ya no me estaban mirando como al chavo. Me estaban mirando como si fuera basura. Supongo que, después de todo lo que pasó, ya entendí algo. Tal vez de verdad soy un problema para todos. Intenté convencerme muchas veces de que no era cierto. Pero cuando todas las personas empiezan a decir lo mismo, uno termina creyéndolo. Por eso decidí irme de la vecindad. No porque deje de quererlos. Sino porque creo que estarán mejor sin mí. Hace un rato terminé de escribir mi carta de despedida. La dejé dentro del barril para que alguien la encuentre cuando amanezca. Ahí les pedí perdón a todos.
Perdón por causar tantos problemas. Perdón por arruinarles los días. Y perdón por convertirme en lo peor que le pasó a la vecindad. La verdad, nunca quise hacer daño a nadie. Yo solo quería tener amigos. Quería jugar. Quería comer junto a todos. Quería sentir que tenía una familia. El chavo baja la mirada unos segundos. Después limpia sus ojos con la manga. La cámara alcanza a mostrar una pequeña maleta vieja amarrada a una vara de madera. Sus pocas pertenencias. Nada más. Entonces vuelve a mirar directamente al espectador. Ya tengo listas mis cosas. Creo que me iré muy lejos esta vez. Tal vez así dejen de pasar cosas malas. Hace una pequeña pausa. Y aunque intenta sonreír, su voz se quiebra. Pero, pase lo que pase, yo siempre voy a querer mucho a todos los de la vecindad. A don Ramón. A la Chilindrina. A Kiko. Al profesor Girafales. Al señor Barriga. Incluso a doña Florinda. Porque aunque a veces no lo pareciera, ellos fueron lo más parecido a una familia que tuve en toda mi vida. El chavo se queda en silencio. Solo se escucha el viento entrando por la vecindad vacía. Entonces se acerca lentamente a la cámara. Y antes de apagarla, dice en voz muy baja: gracias, por haberme conocido. La grabación termina con una estática larga y un silencio absoluto.